¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy platicaremos con Irene del Valle. Ella tiene un libro buenísimo que se llama Ni de aquí ni de allá. El tema de hoy es la idealización de la migración. O sea, básicamente es todo lo que pensamos sobre emigrar. O sea, cuando uno va a otro país, por lo regular piensa que el país al que vamos es perfecto. O sea, piensas que el país al que estamos yendo es básicamente una cosa insuperable, nada malo va a pasar, todo excelente va a estar. Y hoy se trata de platicar sobre eso. Le voy a hacer algunas preguntas a Irene y vamos a platicar sobre el tema de la idealización de la migración. Y yo también voy a estar opinando basado en lo que he vivido aquí. Vamos a estar platicando sobre este tema bastante bueno. Creo que Irene ya llegó, la voy a dejar entrar para empezar a platicar aquí un ratito. Espero que todos estén muy bien. Hola Javier, hola Rocío, ¿cómo estás? Hola José, espero que todos estén muy bien aquí, pasándola rico este miércoles. Hola Irene, ¿cómo estás? Hola, bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué tal por allá? Muy bien, aquí son las 5 de la tarde, por allá creo que son como las 11 de la noche o algo así, ¿no? Sí, son las 11, pero bueno, aquí nos dormimos tardecito, así que no hay problema. Y ahora en verano peor por el calor. Ok, súper. De hecho, aquí no creas, también está bastante caluroso. Oye, de hecho, te quería preguntar, bueno, primero que nada, ya medio te presenté, que ya eres autor, escritora, más o menos de todo lo que haces, pero no sé si tú quieres presentarte, y vamos platicando pues sí, de ti, de tu libro, y ya más o menos también expliqué de qué es el live, pero dar tu input. Vale, perfecto. Muchas gracias, Esteban. Bueno, pues yo soy Irene. Mis dos proyectos son Mentes en Equilibrio y Amar Sanamente. Mentes en Equilibrio es salud mental y emocional, estés en donde estés. Y Amar Sanamente, pues trata de las relaciones de parejas sanas basadas en el amor propio y en el autoconocimiento. ¿Ok? Y bueno, me dedico a trabajar sobre todo con expats y con parejas multiculturales y por eso hice el libro que es Ni de aquí ni de allá, un libro que trata sobre estos temas. Y bueno, Ok. pues yo soy psicoterapeuta mexicana, chilanguísima, que vive aquí en el sur de Sevilla desde hace 7 años ya. 7 años. Oye, y bueno, yo he estado leyendo el libro y se ve que sí hay, o sea, que sí te ha tocado parejas y personas de todos los países, o al menos de todos los continentes, se ve por los testimonios de tu libro. Y eso se me hace bastante interesante porque debes tener una perspectiva bastante amplia pues, de todo en general, o sea, de cómo son las cosas y así. Sí, la verdad es que he tenido la suerte porque creo que he aprendido mucho de la gente. Primero me llegaron muchos mexicanos y sigo trabajando con muchos mexicanos y muchos latinos, pero aquí en España sobre todo me buscan personas pues angloparlantes, pero también he estado trabajando con refugiados, con gente pues de África, asiáticos. Entonces, bueno, sí es cierto que a mí me sorprende, ¿no? La gente que ha llegado a mí y lo mucho que me han enseñado de la migración, porque no, todo lo que viene en el libro no lo aprendí o sea, sí, obviamente hice revisión bibliográfica, pero realmente la mayoría fue la gente. ¿No? Ok. Amigos, no solo pacientes, sino amigos, gente que me topé y un día me puse a platicar, el chino que me hace las uñas, o sea, de todo, ¿no? Realmente fue bastante rico el proceso de formar la teoría. Ahora sí que pareciera frase de esas de Instagram, pero ahora sí que un libro de la gente para la gente. Sí, sí, yo considero que es un libro de migrantes para inmigrantes y Claro. que todas las personas que participan en él pues son coautores, ¿no? Del libro. Oye, bueno, antes de pasar al tema que es la idealización de la migración, que es este tema de pensar que ir a otro país es lo máximo y no hay nada mejor, yo lo que quería preguntarte era, o bueno, ahorita comentaste algo de que te tocaba antes puro mexicano, ahora te tocan más de diferentes países, angloparlantes Ujú. también. O Ajá. sea, nada más te quería preguntar, pues eso sí es curiosidad, pero me da curiosidad, o sea, qué la diferencia del lenguaje, o sea, me imagino que debe ser abismal para la gente. O sea, siento yo que en español uno se expresa más, como más fácil que en inglés. O sea, Ujú. no sé, tú cómo has visto eso, o sea, de la gente que habla inglés, si lo encuentras que por el puro idioma es un poquito más difícil, que se pueden expresar así con toda, no sé, no libertad, pero más rico, pues. Ajá, pues fíjate, la gente que justo su idioma es el inglés, o sea, buscan hablar en inglés porque es en donde se sienten más seguros de expresar emociones, ¿no? Al final del día,
O sea, están los lenguajes que sabemos, pero el lenguaje materno es el que más asociamos con lo emocional. Entonces, por eso es que buscan un terapeuta que hable inglés. Pero luego es cierto que lo chistoso es que ya después hacen como un Spanglish raro, Ujú. porque dicen que hay palabras que han encontrado en los países que han vivido, ¿no? Que les permiten expresar cosas que en su idioma no, o viceversa, ¿no? Hay gente que tengo mexicanos en diferentes países y me dicen, es que me viene en alemán, la palabra solo existe en alemán. Ok, Entonces, yo creo que ahí viene la riqueza de hablar varios idiomas, que a veces encontramos palabras, por ejemplo, hay una palabra que me gusta mucho que es morriña, y es una morriña. palabra española que Ok, significa nostalgia a tu país. O sea, es una palabra que explica una emoción de los migrantes que no es nostalgia, porque es o sea, específicamente como la nostalgia hacia el país y hacia tu gente y hacia tu cultura. Entonces, como que ahí yo creo que entra la riqueza, pero es cierto que obviamente si tú haces terapia en otro lenguaje, pues tal vez te encuentras con estas trabas, ¿no? De decir, ay, no encuentro la palabra, o también por eso me buscaban muchas parejas que hablan inglés y español, y ok, lo que les gusta es que podemos hacer sesión Spanglish y que ellos entienden, pero cada uno habla su idioma y no se están preocupando por la traducción. ok, ok, ok. Súper, eso es Ajá. buenísimo, ¿eh? O sea, súper buena ventaja ahí. Oye, pues si quieres empecemos con el tema y como aquí primer punto, pues no sé si quieres ir desmenuzando qué es idealizar, eh, pues sí, la migración o idealizar el país al que se va. O sea, según Ujú. todos los testimonios que tú has visto, más o menos desde tu punto de vista, ¿qué tan común es? Y pues en sí, si nos puedes decir un poquito de qué es, o sea, desde un punto más profesional. Claro. Yo creo que es súper común, yo al menos te puedo decir que he pecado de idealizar, que me pasó con España, ahora sí que les cuento más de mi experiencia. Y antes de explicar el término, yo justo quería hacer este tema contigo porque es algo que creo que en tus redes sociales ayudas mucho. O sea, creo que pese a que subes fotos preciosas de Canadá y hablas de muchas ventajas, también hablas de los retos. Y creo Ujú, que eso es lo importante y como un poco una responsabilidad que tenemos los que hablamos de migración o los que vivimos en el extranjero, ¿no? No crear como estas ideas falsas de lo que es vivir en otro país, ¿no? Sino como, pues, enseñar la película completa, ¿no? Y no solo claro. el trailer de los pedacitos bonitos. Entonces, bueno, Es que te pero digo algo, fíjate que siempre me he visto a mí mismo, por ejemplo, yo sé que es muy bonito siempre decir lo que la gente quiere escuchar. O sea, igual y si dijera eso, probablemente me iría mejor, ¿no? En redes sociales, por lo regular, pero por lo regular no me gusta decir lo que la gente quiere escuchar. O sea, me gusta decir lo que hay que decir. O sea, esas cosas que a veces molestan, a veces por eso me peleo con la gente, de que me dicen, Esteban, quiero ir a Canadá. Por ejemplo, hay mucho quiero ir a Canadá, pero no quiero aprender inglés. ¿Qué hago? No, pues estudia inglés. O sea, en tu claro. pregunta está tu respuesta. O sea, no hay otra cosa. Y la gente, no, de seguro no quieres que yo vaya. Pues, quiero que vengas, pues digo que estudies. Pero son esas cositas que me gusta siempre ser lo más realista posible. Pues, o sea, Claro, eso es porque lo. si no, en vez de ayudar después, o sea, se enojan contigo, ¿no? Porque no les pintaste la película entera. Entonces yo creo que sí, o sea, migrar, o sea, requiere un esfuerzo, requiere una preparación, ¿no? En muchos sentidos. Entonces, bueno, idealizar, o sea, la idealización tal cual, que puede ser a una persona, a una situación o a una cosa, es un proceso mental, es un mecanismo psicológico en el que las personas enaltecemos o digamos lo que atribuimos cualidades excesivamente positivas a algo o a alguien, ¿no? Ok. Y que pasamos por alto, pues, lo no tan positivo. O sea, es decir, que solo podemos ver aquello que nos deslumbra, y pues tiene muchas desventajas. Inicialmente lo que hace es atraer e inicialmente hay cosas, por ejemplo, el enamoramiento. Todos idealizamos en el enamoramiento, pero lo natural para que se transforme en una relación sana, pues es eso, ¿no? Como ir desidealizando, conociendo a la persona como es y aceptarla así, ¿no? O sea, Claro. funciona para el enganche y lo mismo creo que sucede con la migración. O sea, inicialmente el empujoncito de irte a otro país y dejar el tuyo requiere que idealices un poquito o Ujú. que haya una idea, una perspectiva positiva del lugar al que te vas, si no, no te vas, ¿no? Sí, Pero, yo creo que ahí el tema es, como tú dices, usar la idea de o sea, usar la idealización como ese empuje, pero una vez ajá, llegando, o sea, como decir, ok, ya estoy aquí, ya entro en un
en una cosa más real, o sea, ya tengo que ver que hay ventajas y desventajas, o sea, no todo puedo esperar que siempre sea bueno, o Claro. como yo lo espero, ¿no? Claro, sí, o sea, tiene que ser como un trampolín, porque si no pasa como la idea del príncipe azul, ¿no? O sea, termina siendo un sapo y todos somos un sapo porque todos somos personas imperfectas. Igual los países, incluso aquellos que son considerados primer mundo, tienen muchas cualidades y muchas ventajas, pero también tienen retos y tienen cosas de las que son deficientes, ¿no? Llámese clima, llámese, o sea, el aspecto social, por poner un ejemplo, o sea, yo creo que todos los países tienen riqueza y simplemente son diferentes los unos a los otros, que sí, es cierto que uno migra con la idea de la mejora, pero esto depende de lo que signifique para ti No, mejorar. y curioso, porque creo que yo que la idealización existe en todos los países, ¿eh? Por ejemplo, los que estamos en México o Centroamérica, Suramérica, muchas veces idealizan Canadá, por ejemplo. Ujú, Y hace unos días escuché a alguien de Canadá idealizando, por ejemplo, los países nórdicos. O sea, ujú, siempre hay una idealización de cierta manera, pues, o sea, siempre la gente claro. va a ver otro país y creo yo que sirve, o sea, es un empujón como tú dices, pero también o sea, hay que relajarte con ese empujón, o sea, que no sea tan largo. Claro, sí, totalmente. O sea, sí es mi motorcito para decir, ok, quiero vivir la experiencia, pero si solo vivo de ese motor, después, o sea, me puede caer el 20 muy fuertemente y es ahí cuando viene el golpe de realidad de todo eso que no me permití ver y conocer antes de migrar o al inicio de mi migración, ¿no? Que me mantuve como en que era eso tan grandioso, ¿no? Claro. Oye, y por ejemplo, digamos, ¿cuál verías tú, aparte como de la decepción, porque eso es creo que es como el más obvio, o sea, de idealizar algo, es la decepción es como lo más obvio. Ujú, O sea, ¿qué otras cosas ves tú que puede causar, digamos, en alguien que viene, por ejemplo, aquí, o sea, a Canadá o va a otro país y van con esa idea de que es un país perfecto? O sea, ¿qué ujú. dirías tú que es otra cosa que pasa muy seguido? Bueno, además de esa decepción o de esa desilusión, algo que pasa mucho es que cuando yo enaltezco algo, en este caso, o el hecho de migrar y vivir en el extranjero o ese país al que voy a migrar, lo que yo genero es una distancia psicológica. Es decir, eso está o sea, por arriba de mí. Y cuando yo pienso en algo así, yo me pongo en un nivel inferior. ¿Y eso qué hace? Que yo me comporte de una manera en la que eso es inalcanzable o yo no lo merezco. Ok, ¿No? O sea, lo que pasa ahí es que yo al, digámoslo, como deslumbrarme tanto por el país, va a haber una parte de mí que, o sea, que lo vea todo tan grande que yo no soy lo suficientemente bueno y capaz para hacerle frente a los retos, a lo que requiere, ¿no? Como aprender inglés, a los papeles, etcétera. Entonces, esa distancia psicológica de enaltecer algo, pues siempre me pone como en esta dependencia a, ¿no? O ok. en este deseo a. Esa es como una de las cosas que puede pasar con la idealización. Otra cosa Que que puede pasar, de hecho leí tu capítulo sobre esa parte de adaptarte, o sea, sobre la ajá, adaptabilidad y leí los cuatro tipos y todo eso. Y creo que muchas veces creo que la gente no se termina de adaptar o de tomar la cultura. Creo que yo que la gente a veces es más por esa idealización que no terminan de adaptarse igual y no se sienten lo suficientemente en ese nivel como para decir, ok, me puedo integrar ujú, bien, tal vez, ¿no? sí, sí, totalmente. Sentir que les falta algo, que no Sentir son lo que les falta algo. suficientemente buenos. Gente que sabe el idioma y que dices que no sé por qué no lo puedo hablar. Claro, porque has enaltecido tanto el país y la experiencia que estás bloqueado emocionalmente. Y Ok. sabes el idioma, ya has hecho el examen, o sea, eso pasa mucho, ¿Crees que es ¿no? por eso que la gente se pone nerviosa, por ejemplo, cuando va a hablar inglés en un ambiente más? Por ejemplo, me pasa que hay gente que entre mexicanos o en la escuela le va bien, porque está entre pura gente que va llegando. Pero lo pones en un lugar donde tienen que hablar con puro canadiense, por ejemplo, sí, canadiense en este caso aquí, Sí, con nativos, ajá. y se sienten muy nerviosos, o sea, de que no pueden, se traban y se pueden, casi, no, o sea, se les olvida todo lo que han aprendido. ¿Crees que esa parte de ese nervio es por eso? Sí, porque como yo enaltecí la situación, también hay una rigidez y un perfeccionismo en mí. Tengo que llegar a ese nivel y entonces me pongo un nivel muy alto. Y entonces quiero hablar como un nativo. Ok. Y no que no puedas hablar como un nativo, pero te va a llevar tiempo hablar como un nativo. Y entonces mientras me veo que no soy capaz, me cierro, me bloqueo y me echo para atrás.
¿no? Eso que dices pasa muchísimo, de, sí, con gente que está aprendiendo de otros países me siento cómodo, pero cuando estoy con puros locales me bloqueo. Y tiene que ver con esto, ¿no? Porque vivo desde esta fantasía que me creé en mi cabeza de perfección, ¿no? En donde me imaginé perfecto, hablando el idioma, haciendo tal, y no me imaginé que me iba a costar trabajo encontrar trabajo, Oye, pero que debe iba a ser tener que sacar difícil, el o sea, idioma. debe ser como, o sea, bueno, yo sinceramente, debe ser, o sea, ahorita que lo dices tal todo así, debe ser difícil ser, o sea, psicoterapeuta o psicólogo, porque, por ejemplo, hay muchas veces que la gente dice, no, es que eso es ansiedad, ¿no? O, por ejemplo, en este Ujú, caso puede ser idealización de la cultura. ujú. Y no sé si vayan relacionados, pero yo me imagino que como psicoterapeuta debe ser complicado saber darle al punto correcto, o sea, de cuál de las dos es, yo creo, ¿no? Claro, el huevo o la gallina, ¿no? Pero bueno, ahí depende de cada persona. Ok, ok, Por eso ok. es importante siempre hacer como una revisión de la historia. Bueno, yo es algo que hago, ¿no? Siempre la primera sesión hago como una revisión de la historia, incluso dejo una tarea que la mayoría de las veces es una autobiografía, porque así tanto la persona, ¿no? El consultante como yo entendemos si ya hay historias previas que estén ligadas a esto, o si no, si tienen que ver solo con el hecho de emigrar, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, o sea, sí. No para todos es la idealización, para Ujú. algunos puede ser que sí tengan temas de ansiedad social o que sean introvertidos o que Ok, los hayan ok. buleado de chiquitos y les da miedo que los vuelvan a bulear. Sí. No, pues por algo no soy psicoterapeuta, pero de verdad, o sea, debe ser complicado. Oye, y bueno, por aquí también habíamos comentado de platicar esta parte de, o sea, ¿de dónde viene? O sea, más o menos, de dónde crees tú que venga esa parte de idealizar? ¿Crees que es por lo que la gente ve en redes sociales o crees que es por un tema de lo que la gente cuenta? O sea, ¿de dónde crees que venga y cómo ves tú que nos afecta como lo externo? No sé, más o menos esta parte. Vale, yo creo que, o sea, viene de varios lugares, pero tres que identifico muy bien. Uno son las redes sociales y la desinformación que generan, porque muchos de los blogs de expats pues solo muestran las fotos bonitas y pocos son los que hablan de testimonios, de historias en donde pues la persona ha tenido retos, en donde hablan de los pros y de los contras, de los requisitos. Y cuando yo solo veo las fotos maravillosas, pues digo, claro que yo también quiero ir y pienso que solo es eso, ¿no? Ok. Entonces creo que un poco las redes sociales, como en todo, como en el amor, generan expectativas irracionales de amor, ¿no? Todo lo que vemos en la tele y en las películas igual. Eh, también, por ejemplo, en el tema, digamos, lo emocional, también se generan expectativas, el cuerpo, ¿no? La belleza, se Sí, claro. generan expectativas irreales y también creo que pasa con la migración. Por el otro lado, creo que algo también que influye mucho son los ideales de éxito, los ideales sociales. Antes los Ok. ideales, por ejemplo, de la generación de nuestros papás, que yo creo que tienen más o menos la misma edad, Sí. eran pues tener una casa, o sea, era el tener una casa propia, el tener un coche y un trabajo estable, ¿no? De por vida. Y yo creo que ese ideal se ha transformado en el viajar y en el vivir en otros países, como Sí, esta de parte hecho, de yo el otro la día me acerqué a mis papás y les dije como de, oigan, de verdad es que, o sea, yo no tengo ni casa propia. O sea, mi carro lo vendí. Mi trabajo es Ajá, bastante inestable. Y qué ajá, feliz me siento. O sea, ajá, o sea, como que siento yo que ha cambiado bastante esta idea sí, de que, de que tienes que tener para poder ser, ¿no? exacto, Sí, ¿no? exacto. Creo yo. Pero también llevado al extremo es también, o sea, creo que ahí es en donde nosotros tenemos que ser muy conscientes en donde sí es como sano y en donde es ya como un siguiente país y el próximo año, o sea, mucha gente estaba frustrada de no viajar y me incluyo, ¿eh? O sea, yo Ok. en la pandemia, una de las cosas que más me frustró es, no voy a viajar, ¿qué voy a hacer? No voy a salir de España todo un año, ¿no? Entonces, claro, ahí se genera también como esta hambre de experiencias y de novedad, que si no tenemos un cuidado, sí, nos hacen muy felices, pero también hay que ver cómo a veces la felicidad depende de eso, del viajar o de vivir en otro país, Ok. ¿no? Pero te digo algo, creo yo que también esa parte de estar desesperado por hacer, la verdad influyen mucho las redes sociales. Sí. O sea, yo creo, ¿no? Porque tú estás en tu casa, ¿no? Estás en tu casa feliz, ¿no? Tú estás Ujú. comiendo un helado, viendo una película a gusto un viernes. Y de repente ves en Instagram que un amigo tuyo está volando hacia París, haciendo tal cosa y dices,
sea, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo con mi vida, no? O sea, a pesar de Ah, que estabas a gusto, te pones a sí. pensar y dices, ¿qué? O sea, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué yo no viajo? A veces ni quieres. A veces nada más es como estas ganas de, no sé, o sea, no sé qué parte de la pirámide de Maslow se satisface haciendo esas cosas, pero de verdad yo digo como de, muchas veces son deseos que tenemos que no son nuestros. Yo Sí, así los sí, he sí. visto. Sí, y que además las redes sociales son como todo el tiempo hay algo que es una comparación constante que no acaba, ¿no? O Ujú. sea, siempre estoy viendo el siguiente viaje de alguien, el cuerpo más fit de alguien, y entonces es como demasiada presión, ¿no? Y entonces algo que es disfrutable comienza a ser una presión y también como una bullet list de tengo que ir al siguiente país, ¿no? Sí, y Entonces, fíjate que a mí siempre me ha funcionado Instagram, la verdad, porque nunca lo he visto como, en un momento como que sí me obsesioné y lo veía como una extensión de mí. De hecho, la gente me preguntaba, Esteban, ¿cómo puedes estar todo el día con el teléfono? Y yo, no, pues es una extensión mía. Y de verdad ujú, como que no estaba muy bien mentalmente, o sea, vivía como nervioso y viendo qué hacer y todo. Y ahora tiene como 3 años que dejé de hacer eso. ujú, Y desde que lo empecé a ver como una simple herramienta, o sea, una herramienta sí, no nada más, o sea, como que mi vida cambió, o sea, de verdad, o ujú, sea, no me fijo tanto en eso y creo que es parte de por qué tampoco, o sea, o sea, no estoy ansioso o esperando otra cosa y creo yo que eso es algo bueno para la gente. O sea, a pesar de que las uso las redes sociales, estoy un poquito en contra de ellas, no sé por qué, pero, pero es verdad. Yo creo que es una herramienta, o sea, como tú dices, coincido mucho en que es una herramienta y que si la sabemos utilizar es una herramienta brutal, pero que si no le ponemos un límite y no sabemos hasta dónde y no hacemos de repente detox, pausa, o sea, consume mucho, ¿no? Y a mí también me pasó con redes que antes era como siguiente video y que ya ni tenía ganas. Y por ejemplo, Ujú. ahora me permito pausas, ¿no? Hago videos solamente cuando me late el tema, cuando tengo ganas. Por ejemplo, ahora en verano lo que hago es pausar, grabar yo sola videos para mi canal. Pauso porque uno, con el calor no me dan ganas Sí, y es dos, verdad. porque también creo que es importante para la creatividad, ¿no? Sí, Y no, es entender de eso. hecho, yo siempre he creído que, porque mucha gente dice que tienes que hacer muchas cosas para ser creativo, y yo de hecho Ajá, yo pienso que no hay mejor manera de ser creativo que aburrirte. O sea, el momento que te aburres, que te quedas sin hacer nada, que dejas de verdad de hacer todo y te sientas en tu cama o en tu cuarto a hacer nada, te empiezan a sí, surgir las ideas, o sea, al sí. menos eso pienso yo, o sea, no, sí. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Entonces, sí, yo creo que es eso, ¿no? Como que pongamos un límite a lo que vemos en las redes sociales, que estos ideales de éxito, que si bien son compartidos, ¿no? Como el decir, pues no necesito una casa y prefiero conocer el mundo, y yo soy de las que piensa eso, que lo hagamos, pero también con este límite de lo sano, ¿no? Entonces, yo creo que esas son como las fuentes de la idealización y otra es algo que solemos hacer los seres humanos, que es poner nuestro salvavidas, lo que nos va a salvar la vida afuera. Llámese una persona, una pareja. Cuando tengo un hijo voy a ser feliz, ¿no? Ay, Mucha Dios, gente fíjate, ese idealizando tema, maternidades. ese tema lo platiqué ayer porque platicaba con alguien que me decía, no sé, quiero cambiar de trabajo y ya me gusta estar cambiando cada año, cada 2 años de trabajo porque me aburro muy fácil. Y yo pues le comenté, le dije, oye, o sea, esas ganas de estar buscando, igual y si, porque por ejemplo yo le dije, igual y no está bien estar buscando eso, y me dijo, bueno, ¿tú qué buscas, no? Y le dije, no, mira, yo Ujú, sinceramente busco ser mejor persona, busco ser mejor hijo, en su momento, pues ya cuando llegue el día, mejor padre, mejor hermano, o sea, sinceramente busco o sea, busco mi siguiente paso en el ser, o sea, como en mí, ujú, y no en tanto en mi trabajo, porque siempre he pensado que todos los trabajos son temporales y en cualquier momento se acaban y hay otro y siempre hay otro trabajo. Este, ujú, y yo creo que mucho se basa en esa parte, ¿no? O sea, como de trabajar en ti, no tanto en lo externo, no sé. claro, claro, porque sí, o sea, esto yo creo que es el ideal, yo también lo comparto, como poner esta energía en nosotros y nosotros ser nuestro propio salvavidas. Porque si yo pongo en la maternidad o en casarme o en viajar en el extranjero o vivir en el extranjero, ese salvavidas que me va a hacer feliz y que me va a sacar del malestar y el sufrimiento, es un salvavidas que se puede ponchar en cualquier momento.
¿no? O sea, Sí. porque es externo. Entonces yo creo que eso también es algo que genera la idealización, pensar en esa situación mágica, que en este caso es la migración, que a través de ella sí ya voy a lograr ser feliz, ya me voy a sentir completa o completo, ¿no? Y creo yo Y que es ahí todos en en donde algún idealizo. punto lo hemos dicho, ¿no? O sea, la Sí, verdad. O sea, sí, y aunque ya hayamos entendido que eso no es la felicidad, es muy fácil volver a caer en el cotidiano o en la vida diaria. Y es muy fácil de repente también volverlo a decir, aunque ya lo sepas. sí, Pero el chiste está en como recordarte, no aguanta. O sea, eso no, o sea, no es por ahí, es claro. por acá. Claro, esta revisión constante de no haber, o sea, ni las compras, ni las cosas materiales, ni el viajar en el extranjero. O sea, yo creo que ese es un tema muy importante, que es una de las idealizaciones, ¿no? Ujú. Como más, que más encuentro, que es el estar en el extranjero me va a hacer ser feliz, Feliz. ¿no? Y la Sí. felicidad está en nosotros, no está en un lugar en específico, está en nosotros. Pero si la ponemos externamente, uno, no es real, porque en cualquier lugar al que nos vayamos nos vamos a encontrar con la vida, y la vida no solo es felicidad, también es dolor, también es tristeza, también es cansancio, también es frustración, es muchas cosas, ¿no? Fíjate que Entonces, nos frustramos si no. yo antes decía que la felicidad era aceptación, o sea, aceptar lo que venga, bueno, malo, frustrante, o sea, si está muy a gusto, disfrútalo a gusto, si está muy triste, pues también húndete un rato, o sea, nada por ahí, ¿no? Y ahora digo que no solamente es la aceptación, sino saber cuál es tu suficiente. O sea, Ujú, en el sentido de que mucha gente, por ejemplo, ujú, eh, tiene metas laborales, ¿no? O tiene metas de cosas que quiere tener y demás. Siento que si no sabes hasta cuándo es suficiente y a partir de ahí eh, es extra, siento yo que ujú, nunca vas a llegar a ese punto de paz, porque es decir, quiero más, quiero más, quiero más. Y siento yo que claro. si te pones un suficiente, eh, vas a llegar y ya con eso estás bien. Lo que venga después de eso, pues ya es pura alegría, o sea, porque ya no ya no viene desde un punto de necesidad, sino de gusto, pues no, Claro. sí, no sé Sí, si me sí, te explico, entiendo. pero Ya es como placer, ¿no? Como también ser realistas y no como querer abarcarlo todo y tenerlo todo y vivirlo todo, ¿no? Ujú. Y en la migración eso, es que solo queremos vivir lo rico, vivir lo placentero, y entonces como no tenemos un suficiente y no tenemos ese límite y esa como realidad, esa objetividad, pues es cuando nos damos solitos, ¿no? El tropezón. oye, hace rato platicábamos de las consecuencias de la idealización. Me comentabas que era, bueno, era esto de no sentirte suficiente. Yo decía que aparte de la decepción y eso, ¿qué otra cosa tú verías como consecuencia de idealizar mucho, pues otra cultura u otro país o sea, Ujú. qué más verías tú como consecuencia de idealizar? Yo creo que además, o sea, como otra consecuencia de idealizar es que los procesos psicológicos de los migrantes, digamos lo que se hacen muchísimo más intensos. O sea, el duelo migratorio, como no me esperaba ver la pérdida, como solo estaba idealizando lo grandioso que iba a ser, la pérdida es más fuerte y el duelo es más fuerte. La adaptación también es muchísimo más compleja, ¿no? O sea, todos estos procesos psicológicos que vivimos como migrantes, duelo migratorio, aculturación, reconstrucción de la identidad y generar un proyecto migratorio con sentido, un propósito de vida en el extranjero, pues se vuelven más complejos, ¿no? Porque estaba idealizándolo tanto que no estaba al tanto de que iba a vivir estas experiencias. Ujú, Entonces las vivo todavía como más intensas. ujú. También, pues, con esto, obviamente, otra consecuencia es el desequilibrio emocional, o sea, un estar mal y bien, mal y bien, mal y bien mucho más intenso que alguien que tenía una idea muchísimo más realista de la migración, ¿no? Que ya más o menos esperaba que no todo fuera a ser perfecto, que iba a necesitar un plan A, B, C, D, porque tal vez el A no salía, o sea, como que lo viven con muchísima más tranquilidad y también algo que suele pasar es, por un lado, o culparse, maltratarse mucho, ¿no? De yo por güey y me vine o sea, ya de por sí el proceso es difícil y ellos se maltratan ante esta idealización, o sea, se culpan a sí mismos de lo que están viviendo, o por el otro lado se victimizan, ¿no? De pobrecito de mí, y es que este país, y no puede ser, y cómo tratan a los migrantes, que a mí eso me pasó, yo me victimicé.
y España era la peor de las Ok. peores y los españoles los peores de los peores, ¿no? Pero por ejemplo, o sea, por ejemplo, a mí en lo personal, a pesar de que me siento súper feliz aquí, de repente me pasa, ¿eh? Hasta la fecha. Ujú, O sea, te voy a ujú. decir, o sea, hay días, de verdad días, y más cuando hay calor, ahorita en verano, que haces algo y dices, puta madre, aquí vine, ¿no? O sea, siento que es normal tener estos días, Sí. pero si ya vives en esos días, ahí es donde se convierte pues sí, un foco rojo, ¿no? O sea, es Ujú. normal sentirte mal de repente, es normal quejarte, es normal, o sea, eso es normal, pero lo malo es cuando ya caes en que ese sea tu día a día y todos los días te quejas y todos los días está mal, todos los días te quieres regresar. Ahí es donde siento yo que tienes que ver, o sea, de dónde viene eso, pues. Claro. Sí, o sea, la diferencia en tu caso es que sabes que es parte del proceso y que los veranos, o sea, a mí también me pasa que yo digo, me encanta Sevilla menos en verano, ¿no? Y yo los veranos digo, 50 grados, o sea, es una locura y también digo, ¿qué hago aquí? O sea, la verdad, ¿qué hago aquí? Pero ya sabemos que es parte de la experiencia y parte de nuestra decisión porque lo estamos decidiendo. Pero quien, digamos, vive esta queja y pobrecito de mí y tal, es alguien que lo vive todo el tiempo y que no logra ver ya lo demás, ¿no? O sea, es decir, pasó de la idealización ahora a ver todo negro, a irse al otro extremo, en donde lo engañaron, la migración es una situación de fracaso y todo lo ve negro, negro, negro. Oye, de hecho, ahorita que dices eso, voy a aprovechar que te estoy entrevistando para decirte que me cambiaste la manera de pensar en muchísimas cosas, en una parte específica del libro donde hablas de la pérdida y me puse Ujú. a pensar en que realmente toda la vida en general o sea, mientras vayas avanzando en tu vida, o sea, mientras pasen los días, vas perdiendo, o sea, y como que eso que tú escribiste realmente sí se me quedó, creo que se me va a quedar para siempre, pues. Pero te quería preguntar, o sea, sobre eso con la idealización. O sea, siento yo que por lo que entendí, pues, o por lo que entiendo, las pérdidas se vuelven más fuertes cuando idealizas y que parte de intentar hacértelo más suave es tener una visión más real. No sé si quieras platicarnos un poquito de eso. Claro que sí. Sí, o sea, todo el tiempo estamos muriendo y todo el tiempo están muriendo las cosas que forman parte de nuestra vida. Sé que suena muy duro y muy dramático, pero es una Ujú. realidad que yo conocí, o sea, no me lo inventé. Uno de los psicólogos que más admiro es Irving Yalom. Irving Yalom trabaja con personas con enfermedades terminales. Entonces, él habla mucho del miedo existencial a la muerte y de la pérdida y de cómo la pérdida y la muerte y el duelo son oportunidades de vivir de una manera muchísimo más consciente. Porque Ujú. cuando yo sé que estoy enfermo, tomo esa conciencia y digo, pues aprovecho la vida, y cuando yo sé que que al final del día todos podríamos hacer eso, porque todos estamos enfermos de vida. O sea, todos en Claro. algún punto nos vamos a morir porque estamos vivos. Y yo creo que en cuanto a la idealización y al tema que estamos hablando hoy, creo que si nosotros somos capaces de entender que, o sea, estamos ante una experiencia que no sabemos cuánto va a durar, podemos como, o sea, y también que si la logramos ver por completo y antes de migrar o incluso al inicio de migración decimos, esto es vivir en Alemania, esto es vivir en Canadá, esto es vivir en España, es esto, es sí la fiesta, sí ganar en euros, pero también es el sol y también es la gente que habla fuerte y también es las distancias para agarrar el autobús, yo qué sé, ¿no? Poner varios ejemplos que voy escuchando. Eso me ayuda pues apropiarme, abrazar la realidad de la migración, ¿no? Así como él plantea como abrazar la vida, ¿no? Y abrazar el momento, De ¿no? hecho, hay una frase que dice que entre más miedo a la muerte o entre más disfrutas de la vida, creo que hay una comparación ahí que me gustó, es un juego de palabras muy, muy bonito, la verdad no recuerdo muy bien, pero es algo parecido a lo que comentas, ¿no? Sí, sí, o sea, entre más consciente o más cerca tengo la muerte o más consciente soy de mi muerte, más puedo abrazar la vida, o sea, más Exacto. puedo vivirla profundamente. Igualmente, si yo entre más consciente soy del proceso migratorio y de lo que conlleva, más lo puedo vivir por lo que es y no por lo que quiero que sea, que esa es la idealización. Lo que yo quería que fuera mi vida en Canadá, lo que yo quería que fuera mi vida en Irlanda. No, esto es y esto es lo que toca vivir. Y lo que le pasa mucho a los migrantes, que es el bloqueo emocional que tienen, es esa lucha de que sea lo que ellos querían que fuera. Y cuando Claro. ellos logran adaptarse es cuando dicen, esto es.
y ya está. Y ya no solo no lucho porque sea diferente, sino me doy cuenta de todo lo que puedo aprender de esta experiencia, ¿no? Sí. Yo justo a mí me pasó eso, cuando dejé de luchar contra España y lo que era España porque quería que fuera México España, o sea, ridícula yo, fue cuando Pues vi no, lo que pasa es cuánto, que pasa muy seguido, pasa muy seguido. sí, 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 sí. Fue cuando me di cuenta de todo lo que había aprendido en España y de cómo España ha sido una grande maestra en mi vida. O sea, me ha enseñado mucho de mí, de la vida y de valorar y de luchar y de trabajar y de soltar. Yo soy una persona muy controladora y muy así de hacer, 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 hacer. Y a mí España me ha enseñado a pausar. España me ha enseñado a esperar. Y estoy muy agradecida porque aunque le sufrí, hoy por hoy soy una persona más relajada, más flexible, que sí, que sigo siendo muy luchona y muy trabajadora, pero ya también entiendo que no todo está en mi control, ¿sabes? Y no le sufro tanto cuando las cosas no salen como quiero. Claro. Oye, aquí tengo dos preguntas, de hecho, que hicieron, que se me hacen interesantes. Una es, bueno, primero un pequeño aquí corte comercial. ¿Cómo se llama tu libro? ¿Dónde lo pueden comprar? Porque hay varios que han preguntado y quiero que Aquí está. pues vayan, porque de verdad vale la pena si quieres emigrar. O de hecho, aunque no emigres, aunque cambies de ciudad, cambies de trabajo, Sí. lo que sea, de verdad habla mucho del cambio y de estos, o sea, todos estos sentimientos cuando haces otra cosa. Entonces, ¿dónde lo pueden encontrar? Y se llama Ni de aquí ni de allá, Irene del Ni Valle. de aquí ni de allá. Es para quienes van a migrar y para quienes ya han emigrado, porque hablo incluso de cuestiones que vivimos ya de quienes llevamos años, como la muerte de un ser querido, como el convertirse en papá y mamá, como divorcios, desempleo, choque cultural inverso cuando regresan, o sea, de todo. Está en varios países en Amazon. Hay quien me dice, es que no lo encuentro. Pues pueden poner mi nombre, Irene del Valle, y así lo van a encontrar. Que no lo están encontrando porque no le están poniendo acentos. Este, Ah, ok. sí, porque lo Buen tip buscan sin para cuando haga acentos. el mío, buen tip para cuando saquen. Sí, sí, sí. Ok, Palabras sin acentos. ok, ok. Este, en México está en Gandhi, lo pueden pedir en online, o sea, no está en la librería en físico, es en un formato que se llama impresión bajo demanda. Entonces tú lo pides online, Gandhi te lo imprime y en menos de una semana está en tu casa. Y bueno, en otros países, en Sudamérica está en Mercado Libre y aquí en Europa, por ejemplo, está en FNAC, en la Casa del Libro, en Amazon también. Súper, listo. Sí, Oye, muchas otra, gracias por el sí, comercial. no, está bien porque estaban preguntando. Oye, te quería también preguntar, aquí te piden un consejo. Dice, ¿cómo hacer para que el proceso de migración sea mejor? O sea, sin idealizarlo. O sea, un consejo, por ejemplo, para que su proceso de Ujú, migración sea mejor. O sea, si no han llegado aún y no ujú. quieren idealizar como para no hacerse falsas expectativas, un consejo que tú les darías como, no sé, o sea, cómo podrían llevarlo? Ok, una preparación específicamente para la idealización sería conocer al país al que vas, o sea, meterte a leer noticias, meterte a leer sobre el país, ver, o sea, ver imágenes, meterte a conocer el clima para que te des cuenta de los extremos que vas a vivir, si es que los vas a vivir, meterte también a revisar la comida, o sea, como un poquito como esta investigación de lo que te vas a encontrar, porque entonces ya hay una realidad, ¿no? Y bueno, ahora la gran ventaja es que hay muchos blogs de expats, entonces también como de algún expat que vive en ese país, pues encontrar información real de lo que hay y de lo que no hay. Pero esa es una manera, ¿no? Como el buscar, leer noticias, etcétera. Otra cosa muy importante que yo creo que ayuda a una migración consciente es el hecho de honrar a dónde vamos a llegar, o sea, sí, honra el lugar al que vas a llegar, pero también honra de dónde vienes. O sea, yo creo que es importante como antes de irnos a hacer un cierre, decir qué es lo bonito que me llevo de mi país y de mi cultura, cuáles son esas raíces que quiero mantener y de las cuales me siento orgulloso, porque cuando honramos también de dónde venimos, logramos algo muy bonito, que es si yo me siento lo suficientemente capaz y valioso como persona desde la cultura en la que vengo, puedo formar parte dignamente de una sociedad. O sea, no llego a que esta sociedad me llene de grandiosidades. Yo también soy capaz de dar, porque honro de dónde vengo. Sí. Entonces, eso permite que entres en una relación equitativa con el país de acogida, ¿no? Tú me vas a dar, pero yo también tengo mucho que darte y mucho que enseñarte y mucho que intercambiar contigo. Entonces eso No, y de genera hecho, como... y de hecho creo que lo bueno sería comentar de que tampoco se trata de caer en este, como tú lo mencionas, en el hiperpatriotismo, o sea, como en Sí,
que ya mexicano al 100 y me tienen que, o Sí, sea, si yo escucho música a todo volumen en el camión, pues también lo voy a escuchar acá, aunque no, o sea, sí. saber hasta dónde, ¿no? O sea, siempre hay que ver un balance. Sí, sí, sí. O sea, porque si no caen en lo que yo caí, que no, es que como México y en México y en México, y pues no, o sea, México es precioso y es mi país y lo llevo en mi corazón y tiene cosas grandiosas, pero también tiene cola que le pisen, ¿no? Entonces, creo que es importante como esta objetividad y hacer esto desde la humildad, ¿no? Honro lo que sí es grandioso en mi país, de mi cultura, de mis raíces, y honro también lo que voy a obtener y al lugar al que voy a llegar, y desde este honrar estos dos lugares, me honro a mí como persona que migra y también como alguien que empieza a pertenecer en esta nueva cultura, ¿no? Sí. Fíjate que por ejemplo, alguien aquí arriba comentó que a veces no le gusta ver esa parte de realidad porque se puede Ujú, confundir con pesimismo. O sea, y yo ujú. siento que las personas somos terribles para el equilibrio, es lo que menos se nos da. O sea, y entonces, o sea, si ya decimos no voy a idealizar, la gente es ya, ¿sabes qué? Ese país lo voy a tener en el suelo para llegar, o sea, al 100. O si lo quieren idealizar, lo suben demasiado. O sea, ¿cómo le Ujú. dirías a toda la gente de que, o sea, un buen balance? Aparte, bueno, sé que la información es lo que te hace como muy, muy libre, pero mentalmente, o sea, cómo te preparas? Por ejemplo, hay familias que van todos en conjunto, ¿no? Y la familia tiene esta idea de que va a llegar el esposo a hacer el mismo trabajo que hacía en su país de origen, la esposa pues va a llegar va a ser su grupo de amigas y los hijos populares, ¿no? En la escuela. Pero a veces no pasa así, o sea, ¿qué les dirías tú como a estas familias que no quieren idealizar, pero tampoco quieren caer en pesimismo? O sea, Ok, quieren tener sí. como un balance. Sí, entiendo. Bueno, simplemente pensar una realidad que no es pesimista, que es no puedes llegar así mágicamente a tener la vida que tenías. O sea, no es como una mudanza de las cosas y entonces de las situaciones también. Entonces, que reconstruir esa vida va a ser un proceso, va a llevar un tiempo y que obviamente va a ser algo paulatino y que entonces en un inicio tal vez no tengan ni tantos amigos, ni, o sea, ni tanta facilidad para moverse en la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que vengo del DF, que es una ciudad muchísimo más insegura que en donde vivo, Sevilla, que es súper seguro, me sentí insegura los primeros días en moverme aquí porque era desconocido. Entonces, Sí. es ese proceso en el que vamos ganando como esa seguridad de aprender a movernos, ya no solo en la calle, sino en esta nueva vida, ¿no? Claro. Entonces, simplemente como el entendimiento de, ok, va a llevar tiempo, es un proceso, ya ayuda como a decir, ok, es parte del proceso, o sea, es normal que todavía no tenga íntimas amigas, que pues, solo conozca a alguien de hola y adiós en el gimnasio y que, no sé, que me estoy adaptando a esta nueva forma de dar clases en la escuela, ¿no? Para los adolescentes, o sea, pensar en la migración también como un proceso que sucede paulatinamente. Sí, o sea, practicar la paciencia, chicos, básicamente. Sí, O sea, sean pacientes, sí, sí, si no pueden, sí, empiecen a meditar desde ahorita porque lo van a necesitar. sí, De verdad. Oye, a ver, yo te quería comentar las idealizaciones más comunes y qué te parece si vamos platicando según lo que tú has vale, vivido, yo he vivido y así. me O encanta. sea, una de ellas es, te va a ir mejor económicamente. O sea, en automático uno piensa, me voy a ir de mi país y allá me va a ir mejor, seguro, Ajá, 100%. ¿Tú qué piensas ajá. de eso? O sea, ¿cómo ves de lo que tú has vivido? Y yo también cuento lo que yo he vivido. Sí, o sea, pensamos que yo pensaba, no, pues si voy a ganar en euros, pues voy a vivir como una reina, ¿no? Pero claro, o sea, gasto en euros también y además es cierto que al menos, por ejemplo, en mi caso, o sea, también un gasto como implícito para mí es ir a mi país cada año a ver a mi familia. Entonces, quieras o no, eso es una inversión. ¿No? Y por mucho que sí, que ahorres y tal, pero tus ahorros a veces se van para estar allá de vuelta, ¿no? O Ujú. sea, no es como alguien que, no sé, como mi pareja, ¿no? Él es de aquí, ya está, y yo sí estoy de aquí, pero tengo esa segunda vida a la cual yo elijo moverme constantemente. Entonces eso requiere dinero, que limito Claro. de mi vida, ¿no? Entonces, no sé tú cómo lo has vivido. Por ejemplo, en mi caso, creo yo que sinceramente laboralmente me iría, no sé si me iría mejor en México, pero si hubiera empezado igual como empecé aquí, a trabajar en México, probablemente laboralmente hubiera llegado más arriba porque hubiera dedicado solamente a trabajar,
no tuviera en mi mente los trámites migratorios, no tuviera en mi mente los gastos que requiere ser pues extranjero, ¿no? De que no tienes historial crediticio, empiezas Sí, desde cero. O sea, de verdad que yo creo que uno cuando va a otro país tienes que saber que es de cero y es con paciencia sí, y es poco a poco. Y tal vez tengas una vida, tal vez tengas mejor calidad de vida en el sentido de que tal vez la seguridad o oportunidades un poquito más y demás, pero en estilo de vida yo creo que, no sé, comprarte un carro, comprarte una casa y eso, tarda tiempo. Y a mí, por ejemplo, sí. me pasó cuando recién llegué a mis 25 años aquí a Canadá, este, que yo, por ejemplo, tuve un amigo que tenía mi misma edad, o sea, aquí, pero él era de acá. Y él a Ajá, su edad me decía, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces el otro? Él ya tenía carro, tenía casa, tenía muchas cosas. Y me empezó a dar como una, de verdad, me empezó a dar como una desesperación de que yo decía, entonces esa persona tiene 25, yo tengo ujú, 25, yo apenas voy a estudiar, era cartero, o sea, apenas soy cartero, ujú. este, te empieza a agarrar una como desesperación por querer avanzar cuando no estás Sí, en la misma situación. Entonces yo creo que un consejo que yo a la gente le daría es que no se comparen porque de verdad cada proceso es único. sí. Probablemente sí ganes mejor, pero vas a ganar lo suficiente para vivir tranquilo, pero no en la opulencia, pues. Claro, eso es cierto, o sea, y lo comparto mucho contigo, o sea, yo para poder retomar mi profesión estuve 2 o 3 años lidiando y esos 2 o 3 años, o sea, hice de todo, ¿no? Niñera, tal, bla, y claro, si pienso lo que hubiera logrado esos 3 años en México, pues tal vez si hubiera crecido más, ¿no? Ujú. No lo sé, No tú lo también sé, si vivimos en el exacto. ECDC, sería el Exacto. malestar, pero sí creo que a veces la gente se olvida de este tipo de cosas, ¿no? De no vas a empezar a trabajar inmediatamente a menos de que migres por tu trabajo. Es raro el que tiene esa suerte, ¿no? Y Sí, al final del día vives en la moneda en la que ganas. No es como que vayas a vivir claro. en pesos, ¿no? Ojalá. Sí, o sea, si encuentras la manera de vivir en México ganando en Canadá, ahí sí, ya la tienes. Sí, Ahí sí te sí. puedo decir que te va muy bien. A ver, la segunda que puse fue, tus problemas se van a acabar. O sea, la gente piensa que yéndose a otro país, todo en su vida se va a solucionar. O sea, todo. Sí. ¿Tú cómo lo has vivido, esa parte? Totalmente falso. O sea, yo creo que es una de las cosas más falsas y más comunes y me pasa con muchos pacientes, ¿no? Que decían, es que ahora incluso lo veo más, o sea, eso que me dolía o eso que evitaba o eso que no trabajé allá, ahora me persigue más, me pesa más. Y yo a eso lo llamo sobreequipaje emocional, estas cosas que no trabajamos, que no elaboramos y que nos acompañan a donde vayamos. O sea, los problemas no es como que se queden en el lugar y ya está. O sea, viajan con nosotros, se mudan con nosotros, migran con nosotros. Entonces, muchas veces con los migrantes, o sea, llegan, trabajamos duelo migratorio y después es como, Irene, tenemos que trabajar esto de mi infancia, o fíjate que no te he contado, o empiezan por ahí, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ahora estoy hasta acá y me doy cuenta. Pensé, hay un testimonio en mi libro que no me acuerdo exactamente cómo es, pero ella dice, es que yo pensé que yéndome se iba a acabar este problema, pero cuando me di cuenta que me seguía sintiendo mal en otro país, me di cuenta que no era el lugar, sino que era yo, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, es bien importante entender que los problemas se van a donde vayamos y por eso lo ideal, ¿no? Ahí lo ideal sería que trabajes antes de venir al extranjero y que si no, al menos sepas que es un trabajo que tarde o temprano tienes que hacer. No, o sea, como diría Odindo Peirón, o sea, de verdad, en la canasta básica es leche, huevos y terapia. O sea, porque yo de verdad sí creo que es súper importante. O sea, creo que no se habla lo suficiente, pero por ejemplo, yo soy feliz con mi terapia porque aunque esté bien, necesito, o sea, me gusta hablar y ya como que se me hizo una costumbre, ¿no? Pero fíjate que yo siento que los problemas, o sea, los problemas tal vez no económicos o demás, muchas veces de hecho comienzan cuando llegas. O sea, por ejemplo, en tu país Ujú, estás, en tu país de origen estás y hay muchísimas cosas que, o sea, hay un bache y hay muchísimas cosas que puedes ir poniendo encima, hojitas de papel, que ujú, tu trabajo, que amistades, que familia, que problemas de otras personas, que el chisme, que un ujú. viaje a otro, o sea, y yo siento que cuando llegas a otro país, lo que pasa es que esas pequeñas hojas de papel ya no están, entonces tienes que ver el bache. Entonces, cuando Sí, estás solo en el extranjero, porque a pesar de que migres con familia o con pareja, siento yo que cada quien vive su proceso en individual. sí, total. Este, siento yo que ahí es cuando ves el bache y ahí es cuando empiezas a trabajar en eso. Y siento yo que los problemas llegan porque
ahí tienes que reflexionar, es mucho trabajo de introspección, tomas decisiones que no habías tomado antes, cambias de carrera o cambias de giro porque te diste cuenta de algo. Siento yo que cuando llegas al extranjero, tal vez no sean problemas, pero te das cuenta de lo que había y, Claro, y sí, da sí, o sea, perspectiva. exacto, Claro, sí, yo siempre digo que es como estar en esta burbujita en el que estoy tan metida que no veo y que cuando me alejo y la veo a distancia puedo ver todo lo que no veía. Y entonces la exacto, migración en ese sentido, pues sí, nos trae como el malestar de enfrentar esto que no habíamos enfrentado, pero al mismo tiempo es una gran ventaja porque nos permite trabajar en eso, ¿no? Es una exacto. oportunidad de crecer y de trabajar en uno mismo, desde la No, perspectiva que genera esta distancia tanto física como emocional. es cierto, y de hecho el otro día platicaba con un chavo que escribió un libro que se llama Cómo ser un mexicano exitoso en Estados Unidos, o sea, en el extranjero, y él como Adrián, tal me yo comentó, estaba hablando con él. ajá, y él como tal me comentaba que hay dos tipos de México, por ejemplo, o sea, perdón, hay dos tipos de migrantes, los que llegan con condiciones óptimas Ujú, y se adaptan, y hay quienes llegan y hacen sus por ejemplo, micro México, micro Colombia, ujú. y no se terminan de adaptar, y yo creo que pues para mí sería un error ir a otro país a caer en lo mismo. O sea, si ya estás allá y te empiezas a sentir incómodo y empiezas a trabajar en ti, eh, déjate, o sea, déjate trabajar en ti, o sea, déjate sentir solo de repente porque eso a la larga te va pues, a ayudar. Sí, sí, totalmente, totalmente. Si no es crear nuevamente esa burbujita de falsa seguridad, ¿no? Exacto, Ujú, exacto, exacto. A ver, ujú, otro que apuntamos por aquí es vivir en el extranjero es como viajar. O sea, mucha gente tiene esta idea de ujú. que va a ir y va a ser como tus 5 días en Nueva York, así va a ser todo el tiempo. No sé, ¿tú cómo has vivido eso? A mí me pasó, o sea, yo había venido mochilazo a España y lo tenía deslizado, me la pasé padrísimo, pura fiesta, 10 días, puro shopping, en Madrid, increíble con una amiga, y claro, cuando me vine dije, no, y por supuesto que no, porque uno, siempre que somos turistas, pues vamos a lugares de turistas y normalmente a los turistas, pues sí, ven a mi restaurante, ven, no sé qué, ¿no? Como decíamos, es que porque yo pensé que los españoles eran abiertos y te invitaban y no sé qué, ¿no? Pero otra cosa es adentrarte como una rutina diaria dentro de una cultura, en donde Ujú. además, o sea, viajar es todo placer, ¿no? Comer delicioso en restaurantes deliciosos, ir a museos, ir a lugares lindos, y ser migrante es trabajar y hacer a veces cosas no tan placenteras, ¿no? Exacto. Entonces, pues para nada es como viajar. Yo siento que, o sea, ir de vacaciones es hacer lo que te gusta y ir Ujú, de migrante es hacer lo que te conviene en ese momento en lugar de lo que te gusta. Yo así lo veo, o ujú, sea, por ejemplo, cuando vienes de sí, migrante, pues obviamente es como dices, bueno, pues si quiero ir a Toronto de vacaciones, pero tengo que pagar la renta, ¿no? O sea, mejor me aguanto, ahorro un poco y ya iré después. sí, Y siento yo que esas decisiones no las tienes cuando estás de turista. Eh, exacto. Otro bueno, que apuntamos acá es idealizar tener una pareja de otra cultura. Pues, o sea, Ujú, yo te puedo decir que, o sea, creo yo que es lo más común. O sea, uno tiene en su mente un estereotipo de cómo es una cultura y se te olvida ujú, que la gente es gente, no es un estereotipo, ¿no? ujú, Eh, sí. ¿Tú cómo has vivido eso? Y justo creo que los podemos invitar a ver ese video que está buenísimo, el que hicimos de parejas multiculturales, ¿no? Sí, 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 sí. En donde hablamos justo de esto, de una, creo que hablamos del tema a profundidad, porque además es un video súper largo, pero me encantó. Pero yo creo que además está sobre idealizado, o sea, una pareja ya de por sí se idealiza mucho a la pareja, de cómo queremos que sea, y además de otra cultura, o sea, yo creo que ahora es como un ideal, y tú me lo contabas, ¿no? Que hay gente que te busca de cómo puedo tener una pareja de no sé dónde, cómo puedo tener una pareja canadiense, cómo Es verdad. yo veo en los chats de mexicanas, cómo puedo conocer un europeo, cómo puedo conocer a alguien de Suecia, o sea, ya además hasta súper específico, ¿no? Sí, Suecia, entre 30 y 35. O sea, Sí, ya la... sí, como esta creencia de que va a ser como la pareja perfecta y la persona perfecta. Y yo creo que, o sea, en una misma cultura hay una diversidad de subculturas, ¿no? O Ujú. sea, no todos los españoles son iguales, ni los mexicanos, ni los chinos, ni los canadienses. Entonces ahí ya estamos idealizando que una cultura tiene una cualidad determinada. Y ni todos los latinos son hiperrománticos e hipercaballerosos, ¿no? Ni Es todos verdad. saben bailar perfecto,
Así como no todos los suizos son, yo qué sé, rubios y guapísimos y altísimos, sí, la gran mayoría, ¿no? Pero pues también está el gordito y el morenito y el chaparrito, Hay ¿no? de todo. Entonces, sí. Entonces yo creo que esta idealización pues genera mucho malestar porque además a veces, muchas veces se basa en el físico y no como en la personalidad, ¿no? Y yo creo que Claro. todas las personas tenemos pues cualidades y también áreas de desarrollo y de mejora. De verdad que quien quiera tener una pareja de otro país, sinceramente, y digo, no es promoción, pero sí recomiendo tu libro, porque, por ejemplo, yo de verdad que ese capítulo me encantó Te porque, voy a tener que pagar, ¿eh? no, hombre, no, pero, o sea, de verdad, ese capítulo donde explicas algunos consejos para las parejas multiculturales, tatuado en mi pared, o sea, yo dije como de, ok, súper, porque es verdad, uno aunque no quiera, uno es humano y siempre te generas ideas y todo. Pero de verdad, o sea, libros como el tuyo ayudan a bajarte al piso y decir, ok, o sea, es normal esto, o sea, como llevar las cosas más con calma y con un poquito más de paciencia, aceptar mejor las cosas y ser un poquito más tolerante. Y creo yo que sí, o sea, comprensible, o sea, porque muchas veces Sí, uno, es que no sé cómo es la gente, incluyéndome, o sea, queremos, por ejemplo, las mujeres o hombres, queremos una novia o un novio de Suiza y queremos que sea el típico romántico y todo esto, ¿no? Y decimos, por lo regular, la gente en los países nórdicos es un poquito más fría. O sea, no ujú, siempre, pero por lo regular. Entonces sí, queremos el estereotipo de lo que es un país, pero con la personalidad del nuestro. O sea, exacto. es bien complicado. Por eso, si tú eres aquí la experta, al rato voy a recomendar otra vez ese Pasa lo video. que pasa con los países. Quiero irme a España, pero quiero que sea igual que México. Igual, ¿no? Exacto, Quiero exacto. un alemán, pero quiero que sea como un mexicano. Y pues no. Entonces, yo creo que ahí hay que entender que si quieres a alguien de otra cultura, tienes que abrirte a conocer esa cultura, ¿no? Y cómo la conoces, pues estando con una persona de ese país. Y estando solamente sabrás si quieres o no estar con alguien de ese país y ya eso muy ampliamente, más bien si quieres estar con esa persona, porque entre alemanes hay una diversidad en personalidades y físicos y canadienses y de todo el mundo, que yo creo que Exacto. ahí es en donde entra pues la flexibilidad y la curiosidad de conocer a alguien más allá de dónde viene y de dónde y cómo se ve, ¿no? Sí, iba a decir 100%, pero ok, 100%. A ver, También, ya, también, ya aquí me van a acabar por el inglés. A ver, voy a decir de dos más. pocho. Sí, sí, no, pero chicos, era broma. A ver, el número 5 es, o sea, si te vas a otro país vas a tener mejor calidad de vida. ¿Tú cómo has vivido esto? Yo creo que esto es subjetivo. O sea, la calidad de vida para ti puede ser tener un trabajo en donde ganes mucho y para mí puede ser vivir tranquila en cuanto a seguridad. Entonces creo que por un lado la calidad de vida es subjetiva y creo que todos los países tienen de cierta manera una calidad de vida en algunas cosas y otros en otras. En mi caso, por ejemplo, la calidad de vida en cuanto a seguridad es lo que más he ganado. O sea, Ujú. yo por aquí voy a veces sola a las 4 de la mañana, bueno, en tiempos prepandemia, ¿no? Salía y no pasaba nada, cosa que en México no se me hubiera ocurrido, sinceramente, desgraciadamente. Pero te puedo decir que la calidad de vida en cuanto a clima extraño mucho mi ciudad. Digo, yo sé que hay lugares de México que sí tienen temperaturas extremas, pero el DF tiene todas las temperaturas en un día, entonces yo extraño eso. Ok. La calidad de la comida, o sea, la calidad de las frutas, o sea, lo Ok. que sabe un mango en México, lo que sabe un aguacate, lo que sabe una Compré un guayaba, mango aquí el es otro más, día que haya y... guayabas, ¿no? Aquí Sí, ni sí, hay sí. guayaba, no, ni saben lo que es una guayaba. Entonces, ese tipo de cosas, yo digo, eso es calidad de vida, tener tus taquitos en la esquina, 20 pesitos y comerte Ah, tres y... ya, No, Irene, por entonces, favor, bueno, detente, detente. son cositas, ¿no? O la parte social. Hay mucha gente que dice, sí, tengo dinero, tengo estabilidad, tengo seguridad, tengo esta vida perfecta que tanto deseaba, pero no me siento conectado a la gente y siento que la gente es súper fría y siento que no logro hacer relaciones. Hay lugares que tienen más calidad de vida socialmente hablando, ¿no? Entonces yo creo que no es real tampoco, Fíjate que ¿no? Que es idealizado. yo siento que la gente confunde seguridad con calidad de vida. Porque cuando le dices a la gente calidad de vida, te dicen, sí, es que aquí es más seguro, aquí se puede salir, aquí se puede ir a caminar en la noche, aquí se puede... Pero todo relacionado a seguridad, y a veces me pregunto, ¿cuántos de nosotros estuviéramos en nuestros países si fueran seguros al 100%? Muchas veces, o sea, la verdad, la mayoría de gente no busca calidad de vida, muchas veces o buscas oportunidad laboral
o seguridad. O sea, he Ujú. encontrado que esas dos cosas, si hubiera en nuestros países, probablemente habríamos menos extranjeros en otra parte, o sea, Sí, menos extranjeros en estos países, pues. Pero sí, sí. yo concuerdo contigo, la calidad de vida es subjetiva, cada quien decide qué necesita para sentirse en paz. Ujú. O sea, Sí, a veces es un trabajo, a veces es una persona, a veces es seguridad, a veces es lo que sea que estés buscando, pues. sí, totalmente. Y el punto número 6 es, lejos de mi país voy a ser feliz en cualquier lugar del mundo. Bueno, ajá, lejos de mi país voy a ser feliz. Eso es. Ujú, ujú. Esa es otra, eso es que la gente piensa. ¿Tú cómo Sí, has o sea, vivido como eso? me voy a ir y ahí voy a ser feliz, ahí sí voy a ser feliz, ¿no? O sea, yo creo que es algo que queremos, y sí, o sea, la idea es que sí, que te vayas y seas feliz, pero creer que solo en ese lugar o solo porque te vas o solo porque vives en el extranjero, o sea, creo que era un poco lo que mencionamos, ¿no? O sea, yo creo que la felicidad, uno, es algo que está muy mal vendido como que es continua, ¿no? Y yo creo que más bien la felicidad son estos picos, más bien es lograr como esa armonía, esa alegría que es más estable, ¿no? La felicidad es ese pico en donde, así como tengo estos picos de enojo, ¿no? Esta situación que me genera enojo, tengo esta situación que me genera felicidad, pero realmente esa armonía, ese bienestar, pues está en nosotros, en que nosotros lo construyamos, no es como que nacemos con él o no, sino es algo que nosotros elegimos ir haciendo, ¿no? Sí, no, Entonces, aparte digo algo, por ejemplo, se va a escuchar igual la frase de Instagram, pero la felicidad, o sea, yo creo que no es un destino, o sea, es disfrutar el sí, proceso, o sea, porque sí, muchas veces la gente dice, cuando llegue ahí voy a ser feliz, pero todo ese sí. proceso no lo vivieron y yo siento que ahí es donde está, o sea, disfrutar esos momentos, buenos, malos, saber que estás bien, saber que, no sé, que tu familia está bien, que tú Ujú, estás contento con ujú. lo que haces, que Sí, o sea, yo siento que se relaciona mucho estar agradecido, o sea, con lo sí, poquito, mucho de la todos los gratitud. días, y Ujú. y sí, o sea, es más o sea, para mí es más un proceso que un destino, pues. Claro, el poder ver todos los días lo que hay, lo que sí es, ¿no? Y yo creo que el tema es que como está muy idealizada la felicidad con el migrar, por eso hay mucha gente que a la primera o cuando las cosas no salen, no, ya me voy. O sea, que están como en esta inestabilidad de que cuando algo no les gusta se quieren ir porque creían que iban a ser completamente felices, ¿no? Y eso no es cierto. Oye, Irene, pues antes de terminar, quería hacer un pequeño resumen de los pros que tú ves, o sea, los pros emocionales de no idealizar, o sea, para que la gente, pues lo tome en cuenta, porque hay mucha gente que va a ver esto y va a decir pesimistas, ¿no? Y es normal, pero quiero que tú nos des algunos pros, sí, emocionales de no idealizar. Pues si no idealizamos, obviamente migramos con mayor conciencia, con mayor objetividad. Sabemos que nos tenemos que preparar aún más. Nuestros procesos psicosociales migratorios son, digamos, lo más, menos salvajes, menos, me imagino como un mar, ¿no? Que fluye, es más tranquilito. Y obviamente, pues somos más flexibles a los cambios y a las cosas que no esperamos, ¿no? Cuando no idealizamos. También nos dejamos sorprender, o sea, al no planearlo todo perfectamente ni que todo suceda como en nuestra expectativa, también hay veces que las cosas nos sorprenden no solo como un reto, sino también como algo rico e inesperado, ¿no? Y, y yo creo eso, que al final del día es como ese equilibrio emocional ante el duelo y la adaptación. Yo creo que ese es el mayor beneficio de no idealizar. O sea, me siento, o sea, entiendo que es parte del proceso, entiendo que no todo va a ser perfecto y entonces le hago frente de una mejor manera. Me encanta. Pues, Irene, muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que siempre es un gusto pelear contigo desde la vez pasada. Y pues, esperemos que a la gente le guste. Voy a dejar el video guardado para quien no lo veo desde el principio y lo pueda ver completo. Voy a dejar etiquetada a Irene. De verdad, como recomendación, no es promoción. Compren el libro. Yo ya lo leí. La verdad, me siento mejor de cuando lo empecé. Entonces, eso habla de que de verdad, súper buenas anécdotas. Aparte, me gusta eso del libro, que está interactivo. Porque vas viendo o sea, tu análisis y todo, y aparte trae anécdotas de personas con las que has hablado, o como tú dices, el chino de las uñas, trae anécdotas de todo tipo y eso está padre porque sí te relacionas con la gente que ya vive aquí, con gente que está pasando por lo mismo que tú, o si apenas vas a llegar,
tienes o sea, una idea de lo que uno va pensando o de lo que uno puede llegar a pensar en otro país. Ujú. Entonces está muy, muy bueno. Voy a dejar guardado el live. No sé si quieras comentar algo, Irene, antes de terminar. Pues solo agradecerte por el espacio. Nuevamente también ha sido un placer. Las dos veces las he disfrutado muchísimo y lo que más me gusta es esto, ¿no? Que busquemos como construir estos contenidos que generen mayor conciencia, porque creo que esta es la idea y el propósito, al menos yo creo que compartimos ese propósito, que es ayudar a que la gente migre mejor y que entonces pues les sea un poquito más fácil el proceso de dejar sus países y embarcarse en la aventura. Súper. Así que muchas gracias. No, con gusto. Y ya saben todos, chicos, el video queda guardado. Irene, muchísimas gracias por todo y nos Un vemos, abrazote hasta pues espero Canadá. que pronto. Sale igualmente hasta España. Sí. Cuídate. Bye. Bye bye.